Gloria a Dios. Vamos a empezar este tema de la providencia de Dios. Y la providencia de Dios habla de el cuidado de Dios que tiene para toda su creación. Dios no tan solamente hizo las cosas, sino que está pendiente, activo en todo lo que Dios hizo. Y con más razón en su iglesia, en aquellos que le buscan, en aquellos que desean caminar con Dios. Entonces vamos a presentarnos esta noche ante Dios para que Dios sea el que nos hable. Padre mío, te damos las gracias por un privilegio más que nos das de venir a tu presencia y hablar de tu santa palabra, Señor, de tu cuidado, de tu amor, de lo delicado, Señor, que tú miras tu creación, lo que tú hiciste. Tu palabra dice que lo hiciste muy bueno y es bueno en gran manera, Padre Santo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Háblanos en esta noche, precioso Espíritu Santo. Amén. La providencia de Dios se refiere a las relaciones continuas entre Dios y su creación. ¿Sí? No estamos tan solamente abandonados o alguien que diga, pues yo ni siquiera voy a la iglesia, o yo ni siquiera me acuerdo de Dios, o yo ni siquiera creo todas estas cosas. Aún así, goza de las bendiciones de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios da su sol a buenos y a malos. Y cuando llueve, llueve a todos. Y cuando sale el viento, da a todos. Todos son bendiciones de Dios, todo Dios lo hizo. Entonces la providencia de Dios se refiere a eso, de su relación continua con su creación. Él las mantiene existiendo y conservando con las propiedades que las crió. Desde un principio Dios hizo en su creación todas las cosas, y así como las hizo desde el principio, siguen existiendo ahorita igualmente. Las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. Nada es por casualidad. No existe la casualidad en la vida. Si alguien dice, Dios ni siquiera me mira, o Dios ni siquiera hace esto, está ignorando que es el Dios mismo el que está en control de todas las cosas y de tu vida misma. Dice, coopera con las cosas creadas en toda acción. Dios se relaciona activamente e interviene en la creación en cada momento, cada instante. Nada se hace y nada se mueve sin la voluntad de Dios. Nada absolutamente. Y esa es la providencia de Dios. Es el privilegio que tenemos, que Dios no nos ha abandonado. Dios no abandona a nadie. Y con mayor razón a su pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, la iglesia de Jesucristo. Dios está en constante cuidado de cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que caminar con seguridad. Tenemos que dar pasos sin titubeo. Porque Dios es el que nos está guiando, nos está dirigiendo, nos está bendiciendo. Estamos bajo el control y la cobertura santa y la dirección divina del Espíritu Santo. Allá en el Salmos 33, 6 al 7, habla de que Dios todo lo creó, como todo ha sido hecho por la mano de Dios. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el poder de su boca, por la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra. Salió palabra de Dios y fueron hechas las cosas. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone el depósito de los abismos. Todo lo que es el mar, toda la amplitud de agua que existe. Es más, en la tierra el 75% de la tierra está cubierta por agua. Pero el mar, Dios dice que le puso límites. Y por su providencia,
el 25% de la tierra, de la parte seca donde habitamos, no permite que sean cubiertas por las aguas del mar, por la providencia de Dios. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Las cosas todas fueron hechas por la palabra de Dios. Todo lo que existe en el campo, todas las plantas, todo lo que existe de animales, toda la creación de cosas vivas y cosas que no tienen vida, como la lluvia, como la nieve, como el viento, están bajo el control divino de Dios, y eso lo cubre la providencia de Dios. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a sus obras. Cuando dice que atento está a sus obras de toda la creación, de toda la gente, incluyendo los animales, incluso los animales del campo, cubre lo que es la providencia de Dios. Dios alimenta a todos, a buenos y a malos. Dios nos da vida a buenos y a malos, agradecidos y a no agradecidos, queramos o no de Dios y no queramos de Dios. Nos cubre de su amor, nos da de su providencia, nos da vida, nos da de sus cosas buenas, de sus bondades. La providencia de Dios cubre todo eso. Como dije al principio, Dios manda su sol a buenos y a malos, su lluvia. Aunque Dios tiene la autoridad y el poder de quitar la lluvia cuando Él lo determina, o poner la lluvia cuando Él lo determina. Cuando Él quiere, dice, no va a llover aquí por tantos años, y no llueve. O va a llover en el caso del diluvio, y llovió demasiado, por la palabra y el poder de Dios. Entonces Dios, además le da preservación a todo lo que hizo. En la providencia de Dios, Dios preserva toda su creación. Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con que las crió. En otras palabras, la especie de plantas o la especie de frutas que Dios determinó allá en la creación siguen siendo las mismas. Los animales siguen siendo los mismos. El ser humano sigue siendo el mismo. Es mentira que hemos evolucionado de algo insignificante o de un animal a un ser humano. Dice muy claramente la palabra de Dios que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es más, dice que somos hechos del polvo de la tierra. Dice que Dios nos hizo exclusivamente a su imagen y semejanza. Allá en Hebreos 1:3 habla de Jesucristo. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Y si no lo quieres reconocer como Dios, quiere decir que estás ciego y que no entiendes de que tu vida misma está en las manos de Jesucristo. Lo que respiras es por la voluntad de Jesucristo. La vida misma que tienes es por la voluntad de Jesucristo. Aquí en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, a Jesucristo está refiriendo, y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra del Señor Jesucristo, por su palabra todas las cosas subsisten. Por su palabra, esa es la providencia que cubre, la misericordia de Dios, el amor de Dios, su providencia. Y dice que está por la palabra y el poder de su palabra en Jesucristo. En Jesucristo se refiere nuevamente allá en Colosenses 1:17. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Cuando dice, y Él es antes de todas las cosas, se está refiriendo de que Jesucristo no es parte de la creación. Él es el creador de todas las cosas.
Él hizo todas las cosas. Entonces dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Jesucristo subsisten. Y cuando nos habla y nos ha dado el regalo más precioso, que Él vino a hacer la obra redentora en la cruz del Calvario, que somos, cuando dice de redención, nos está dando salvación, nos está dando perdón de pecados, para que nosotros pudiéramos otra vez relacionarnos con Dios. Y a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario nos perdona todos los pecados. Lo más difícil que el hombre pueda tener y que no pueda lograr por sí mismo es encontrar la salvación de su alma, el perdón de pecados. El perdón de pecados solamente Dios es el que los perdona. Y es a través de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y es la que nos da salvación. Y no tan solamente eso, dice que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra y de su poder. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. No tan solamente Dios crió todas las cosas, sino que las vivifica. Cuando dice vivifica, es que el que provee vida. Vemos todas las cosas, los árboles verdes, las aves de los cielos, gorditos ahí, bonitos y todo, porque Dios les da vida. Y nosotros, nuestra vida depende de Dios. Dios, por su providencia, nos da vida a todos. Y con mayor razón, a la iglesia, al pueblo de Dios. Somos, dice que la niña de sus ojos. Somos la novia de Jesucristo. Somos la que Dios, el cuerpo, el templo de Dios. Por eso es que es más importante, hermano, de que miremos el cuidado y el amor de Dios, que no estamos solos. Por eso tenemos que caminar con toda confianza y con toda seguridad, que nuestra vida, ya sea que perezcamos o que vivamos, estamos en las manos de Dios. Y eso es lo que tenemos que cuidar, de ser agradecidos a Dios, de vivir una vida en integridad, de vivir una vida en santidad, en el temor de Dios, porque Dios ya dio su vida por nosotros. Allá en Job 34:14 dice, si Él pusiere sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si Dios tan solamente decidiera decir, ya voy a quitar mi mirada de la tierra, desaparecería toda vida, todo aliento de vida, hermano. Dios está activamente y constantemente en todas las decisiones de los hombres, de las naciones, de los pueblos, de todo lo que está sucediendo. Dios lo permite con propósitos. Dios tiene propósitos por todo lo que está sucediendo. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven los seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es el que Dios, por la dependencia de Dios, es que constantemente todo, nada deja de ser. El pasto sigue naciendo constantemente, las plantas siguen naciendo constantemente. No es que esté recreando las cosas Dios. Las mismas cosas que hizo allá en el principio siguen siendo, pero Dios las está sustentando y dando vida. De eso se trata, la providencia de Dios, que Dios también les da dirección y Dios coopera con todo lo que está sucediendo. Dios coopera con las cosas creadas.
en toda acción dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúan. Allá en Efesios 1:17 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada de lo que sucede en la creación está fuera de su providencia. Nada. Todo lo cubre Dios, todo lo mira Dios y en todo está el control de Dios. En el Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que es la voluntad del Señor se va a hacer en todas partes, porque el que reina, el que está bajo el gobierno, el que gobierna todo es Dios. Él es el rey. Él es el soberano, Dios todopoderoso. Y Él es el que está en control de todas las cosas. Nada se va de su voluntad. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos el viento. Dios tiene control de toda la naturaleza. Dios tiene control de toda la vida absolutamente. Allá en Job 37 dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Ve, la lluvia, las nubes, los relámpagos, todo está bajo el control de Dios. Dice, para lo que Dios los dirige, Dios quiere que hagan. Unas veces para azote. Muchas veces llueve y mucha gente muere por mucha lluvia. Muchas casas son inundadas, muchas ciudades son inundadas porque hubo un castigo de Dios. Otras por causa de su tierra. ¿Está refiriendo al pueblo de Israel? ¿O va a haber lluvia por causa de su pueblo? ¿O no va a haber lluvia por causa de su pueblo? ¿O por su iglesia? Somos especiales ante los ojos de Dios, porque Dios nos compró a precio de su sangre. Otras ocasiones, por la misericordia les hará venir, por su pura misericordia manda la lluvia. Pero si Él quiere, la detiene y no hay lluvia y no llueve. Allá en Marcos capítulo 4, el Señor Jesucristo, cuando en su ministerio terrenal, les dio una demostración de su divinidad. Él no hizo uso de su divinidad para la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, pero sí les dio una demostración de que Él es Dios. Allá habla en el capítulo 4, versículo 35, habla donde incluso los discípulos que iban con Él dijeron, pues ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él, otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El agua estaba cubriendo la barca totalmente, se estaba hundiendo, estaba llenando el agua de las olas de una forma poderosa que la barca ya no podía. Dice, y él estaba en la popa, él estaba en un lugar durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. Miren, en un principio empecé a hablar que dice que salió palabra de Dios. Y por la palabra de Dios, las cosas, la creación, lo que Él designó fue hecho. Y aquí salió palabra de Dios. Y le habló al mar. Y le dijo al mar, calla. Y al viento le dijo, enmudece. Salió palabra de autoridad, palabra de Dios. Y mire lo que sucedió. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Como si tuviera lo más tranquilo de toda la naturaleza, donde todo el mundo podía dormirse, incluso en la barca. Se hizo bonanza, salió palabra de Dios, donde estaba todo destruyéndose, todo el viento, todo el mar, haciendo un caos grande. Salió palabra de Dios y le obedeció el viento, le obedeció el mar. Todo está bajo el control y la providencia de Dios. Nada se va del control de Dios. Y dijeron ellos, y su susto fue peor. Quedaron más asustados que con la tormenta, porque no tenían la confianza de que el Dios eterno estaba con ellos ahí. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Así podría decirle a la iglesia ahorita. Vienen cosas que nos atormentan, que nos desvían, que nos sacaron de la rutina, que ya no hacemos lo mismo que hacíamos cada domingo, que ya no hacemos las mismas cosas que anteriormente hacíamos. Nos acostumbramos a un círculo y ya creemos que a lo mejor todo se acaba. Y dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Acaso no sabes que yo te redimí? ¿Acaso no sabes que yo te he salvado, te he perdonado? ¿Acaso no sabes que estoy en medio de ti? ¿Que yo soy el Dios Todopoderoso? Entonces, les dijo así, de esa manera, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No saben que yo soy el Redentor, el autor de la vida? ¿Por qué temer cuando viene, que ahí viene el COVID? Pues que venga. Tengo a un Dios que me ha lavado con la sangre en la cruz del Calvario y me ha redimido, me ha hecho su hijo, me ha salvado para la honra y gloria de Dios. Y tengo que hacer mi vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Que no se turbe vuestra vida por lo que sucede, ni que se confunda nuestra guianza, nuestra fe. Porque Jesucristo está en medio de nosotros. Él es el que está, la providencia de Dios. Estamos bajo la mano, bajo la guianza, bajo la dirección de Dios. Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando es cabeza, quiere decir que la dirige, la conduce. Y no importa que moramos. No importa. Si mueres en Jesucristo, pasas de muerte a vida. Entonces, ¿qué privilegio más grande es ese? Entonces, tenemos que vivir con seguridad. Dice, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Qué precioso es Jesucristo. Hermano, que no se confunda, que no se empañe nuestra fe. Porque Dios es nuestro Redentor. Estamos en las manos más poderosas que hay. En las manos del Dios Todopoderoso. El que nos redimió, nos salvó, nos da vida. Y moramos o vivamos, estamos en las manos de Él. En Hechos 7, 17 y 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas que han dicho, porque el linaje suyo somos. Está hablando el apóstol Pablo aquí a los griegos allá. Y le está refiriendo aquí lo que él estaba diciendo, de que somos linaje de Dios, somos hechura de Dios. Y esto lo estaba recordando el apóstol Pablo aquí a los griegos. Allá en Job 14:1 dice, el hombre nacido en mujer, corto de días,
y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Es cierto que nuestra vida es muy pasajera, es muy leve, es muy rápida, pero así es la voluntad de Dios. Entonces lo que Dios nos da, aprovechémosle, aprovechando esa vida que Dios nos da. Son bendiciones de Dios. Vivamos para la honra y gloria de Dios. Lo que Dios nos da es para la honra y gloria de Dios. Que no se ocupe el tiempo, que no nos ocupe el tiempo en que qué tiempo vamos a morir, o que ya me estoy envejeciendo, o que ya me estoy acabando, porque Dios es el que nos ha dado la vida para vivirla, para que podamos usarla para la honra y gloria de Dios. Lo que Dios nos dé es el privilegio que Dios nos está dando en ese momento. Ciertamente sus días, sigue diciendo el versículo 5, están determinados, ¿sí? Nada se va de la mano de Dios. Dios sabe cuándo nacemos y Dios sabe cuándo vamos a morir. Cuentan los minutos y segundos que tenemos en esta tierra. Dice, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Se está refiriendo a la vida del hombre. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Deseamos vivir más, pero Dios realmente, lo que nos da Dios es lo que debemos de agradecerle. Allá en Jeremías 1:5, Dios está hablándole a Jeremías y le está diciendo, antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. Antes que te formases en el vientre de tu madre, no aún nacer, todavía no había gestado en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía, ya Dios lo había apartado. Por eso es que tenemos esa seguridad que estamos en las manos de Dios. Nada nos puede desviar, porque estamos bajo el conocimiento pleno de Dios y bajo las manos seguras y los planes de Dios. Y Dios es el que está en nosotros, está guiando, dirigiendo, bendiciendo, conduciendo y llevándonos para la honra y gloria de Dios. Dice, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Le está diciendo al profeta Jeremías. Lo mismo sigue hablando el apóstol Pablo, allá en Gálatas 1:15, dice, de la misma referencia, también dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Aquí el apóstol Pablo reconoce, recuerdan las acciones del apóstol Pablo, cómo fue su conversión, persiguiendo a la iglesia, pero él ya cuando reconoció que cuando fue salvo, dijo, oh, ya Dios me había escogido desde antes del vientre de mi madre. En otras palabras, no es por casualidad lo que está pasando ahorita, lo que estás viviendo en tu vida. No es por casualidad. Agradécele a Dios, habla con Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios, dale gracias a Dios, porque es Dios el que está obrando en tu vida. No hay casualidad, no hay cosas de azar, no hay cosas que a lo mejor es por suerte. No, es Dios el que está actuando en nuestra vida. Dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Está refiriendo al apóstol Pablo, que solamente él lo hizo a conciencia totalmente de que Dios lo salvó y lo dirigió, y él le obedeció. En el Salmo 139 dice, mi embrión, ahí está hablando el rey David, en este salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, nada se esconde de la vista de Dios. Una criaturita que todavía no es más que embrión, está bajo la vista de Dios. Por eso es que si es muy leve para ti el aborto, refiriéndose a las mujeres, estás quitando, cortando vida, estás asesinando, estás matando, porque Dios es el que está dando la vida, es el que la da la vida. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Le está diciendo el rey David al Señor. Entonces todo está bajo el control de Dios. Por eso es de que nada se va bajo la dirección y guianza del Señor. Allá en Hechos capítulo 4, yo me fascina ver cuando la iglesia era perseguida, cuando los apóstoles eran golpeados, encarcelados, amenazados. Les querían evitar que predicaran la palabra de Dios. Quizá algo similar que pueda suceder hoy. Quizá fue el COVID de ellos. Pero la forma como respondieron, no le pidieron a Dios: quítame este COVID hoy, Señor. Reprendo este COVID, Señor, repréndelo. No. Dijeron: dame más poder, Señor, para que con confianza, dame valor, Señor, para que con confianza hable más, con libertad, hable más tu palabra. Es cierto que el enemigo quizá quiera cerrar las iglesias. Quizá ahorita a través de muchas cosas están limitando. Es más, muchas iglesias ni siquiera se están abriendo. Pero todo es por la honra y gloria de Dios. Que eso no es algo que quieras limitarnos, sino ampliarnos para la honra y gloria de Dios. Y quisiera leer el versículo 24. Dice: y ellos, habiendo oído lo que trajeron, primero el apóstol Pablo y el apóstol Juan, que fueron golpeados. Recuerden que cuando iban a la oración, fueron encontrados con un paralítico de nacimiento, y ellos oraron por él, y sus pies fueron hechos firmes, y entró con gusto danzando y dándole, glorificando a Dios al templo, y Jesucristo le dio su sanidad a este hombre. Y por esa razón los apóstoles fueron golpeados, fueron encarcelados, y les fue dicho que no predicaran más la palabra de Dios. Dice: y a ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. La iglesia se juntó y unánimes en un solo corazón, y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primeramente reconocieron que es el soberano Dios de todo, que hizo todas las cosas. ¿Acaso Dios no lo sabe? Sí lo sabe. Le gusta que reconozcamos quién es nuestro Dios. Y ellos lo trajeron a su presencia y le dijeron: tú eres el soberano Dios de todas las cosas. Y luego le trajeron a memoria lo que estaba en la palabra de Dios. Dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Le están recordando a Dios lo que ya estaba profetizado antes. Incluso lo que sucedió el sacrificio en la cruz del Calvario fue ya dicho, y estaban en los planes divinos de Dios desde antes de la creación. Y esto ya estaba profetizado antes. Y aquí le están recordando esto de lo que había dicho David anteriormente allá. Y le están trayendo a la memoria a Dios todo esto, que aquí se había cumplido lo que estaba profetizado. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por la mano de Dios fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Por la mano de Dios actuó así Herodes, así Poncio Pilato, así los sacerdotes, así todos los que actuaron en contra del Señor Jesucristo, obedeciendo la mano de Dios.
Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. En otras palabras, ya sucedió esto por lo que tú habías determinado, Señor, pero mira lo que está sucediendo ahorita, Señor. Nos están amenazando nosotros que tú nos has redimido. Nosotros que somos tus hijos, nosotros que somos tu iglesia. Mira sus amenazas, Señor. Mira el COVID, mira lo que quieres, Señor. Que no hablen tu palabra, que no se abra la iglesia, que no actúe el pueblo de Dios. Mira sus amenazas, Señor. Dice, y luego vienen aquí, le piden a Dios, y dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concédele a tu iglesia, Señor, que despierte, que con toda convicción hable de las maravillas, de la salvación, del gozo precioso de la salvación, de las maravillas de la redención de nuestra alma, que con libertad hable. Y luego dice, mientras que tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante tu nombre. Todos los milagros son por Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Nadie hace milagros porque es muy consagrado, porque es muy poderoso. Todo dice para que extiendas tú tu mano, Señor, y porque por esos milagros la gente crea lo que vamos a decir de tu palabra, de tus maravillas, de las maravillas de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Oh, el Señor les contestó inmediatamente, porque no estamos orando, ellos no estaban orando al aire libre, al aire suelto, allí a ver a ver si escucha, a ver si hay alguien. Estaban dirigiéndose directamente con toda confianza al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Les concedió ese privilegio Dios, porque no estaban pidiendo otra cosa, sino que Dios actuara fortaleciendo a su pueblo para hablar las maravillas del Evangelio. El Evangelio es las nuevas más preciosas que una gente pueda escuchar, porque se trata de la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Y Dios te ha regalado esto para que no vayas al castigo eterno. Que Dios les bendiga y les siga llenando de gracia, de poder y de nuevo, para que el Espíritu Santo también sea glorificado en nuestras vidas, hermano. Que Dios les bendiga.